Miré la fecha en mi teléfono antes de tocar el timbre. 23 de diciembre, 2 días antes de Nochebuena. Había manejado 40 minutos en la oscuridad para llegar hasta ahí. Mi hija me había llamado 3 semanas antes para preguntarme si quería pasar las fiestas con ellos. Lo dijo como si fuera una pregunta, pero había algo ensayado en su voz, como si alguien le hubiera dicho exactamente qué decir y cómo decirlo. Le dije que sí. Claro que sí. Era mi hija. Me quedé parada en el porche con una bolsa de regalos y una botella de vino que había elegido yo misma en la tienda de la calle Rosales. Buena botella. No ostentosa, pero buena. Del tipo que uno lleva cuando quiere decir, estoy intentando. Mi yerno abrió la puerta. Me miró como se mira un paquete que dejaron en el porche y que uno no pidió. No hostil, no acogedor. Solo evaluando si tendría que lidiar con eso esa noche. Ah, dijo, llegaste temprano. Eran las 6:47. Mi hija había dicho las 7. Solo unos minutos, contesté. Él no se movió para dejarme pasar. Se quedó ahí, en calcetines y con un chaleco polar, mirando hacia el auto en la entrada, como si estuviera comprobando si yo había traído a alguien más con quien también tendría que lidiar. Está terminando de arreglarse, dijo, y después dio un paso atrás y me dejó entrar, pero no tomó mi abrigo. Se fue directo a la sala, agarró el teléfono del sofá y se sentó. Me quedé parada en la entrada un momento. Después, colgué mi propio abrigo en el gancho junto a la puerta y llevé la bolsa de regalos hasta el árbol en la esquina. El árbol era pequeño. Tenían una casa grande, pero un árbol pequeño. Lo noté. Mi hija bajó 20 minutos después. Me abrazó, pero rápido, del tipo de abrazo que ya trae incorporado el momento en que va a terminar antes de siquiera empezar. Mamá, dijo, ¿encontraste bien la casa? Había estado ahí unas 40 o 50 veces. Sabía perfectamente dónde quedaba. La encontré perfecto, dije. Me sirvió un vaso de agua y nos sentamos en la isla de la cocina mientras su esposo se quedaba en el sofá, viendo algo en el teléfono con los audífonos puestos. Mi hija lo miraba de reojo, no a mí, a él, como esperando alguna señal. Hablamos del viaje, del clima, de si estaba durmiendo bien. Ese tipo de conversación que llena el espacio sin llenar nada de verdad. Después mencionó la cena. Este año vamos a hacer algo bastante tranquilo, dijo, mirando la mesada mientras lo decía. Solo nosotros 3, muy relajado. Le dije que sonaba lindo. La cosa es que, empezó y se quedó ahí. Su marido apareció en la puerta de la cocina y se sacó los audífonos. En realidad, no vamos a hacer nada formal, dijo. Hay cosas en la heladera. Cada uno se sirve su plato. Lo miré, pero él estaba mirando el teléfono otra vez. Cada uno se sirve su plato, repetí. Sí, es informal. Mi hija estudiaba la mesada como si tuviera algo escrito ahí que necesitara memorizar. Yo había manejado 40 minutos. Tenía una bolsa de regalos bajo su árbol. Llevaba planeando esa noche desde octubre. Está bien, dije, porque ¿qué más se puede decir? Él asintió como si yo hubiera aceptado algo mucho más grande que una cena informal. Después abrió la heladera, sacó una bandeja de fiambres que claramente había sobrado de otra cosa, y la puso sobre la mesada frente a mí. Fiambres, un martes por la noche, 2 días antes de Navidad, de una bandeja envuelta en plástico que todavía tenía el precio del supermercado pegado al costado. Miré la bandeja, miré a mi hija, seguía mirando la mesada.
¿Sabes qué? Dije. No tengo hambre. Me paré. Manejé de vuelta a casa esa noche y no dije mucho al respecto. Ni a mi hija, ni a nadie. Tengo 59 años. Aprendí que los momentos que más importan suelen ser aquellos de los que menos se habla. Pero me quedé sentada en mi cocina un buen rato después de llegar. Mi esposo murió hace 6 años. Cáncer de páncreas. Después de que se fue, pasé 2 años reorganizando toda mi vida alrededor de 2 cosas: mi trabajo y mi hija. Trabajaba como asesora financiera, principalmente para pequeñas empresas, a veces para compañías más grandes que necesitaban a alguien que entrara, evaluara qué estaba fallando y lo arreglara. Era buena en eso. Había construido algo, no una fortuna, pero algo sólido. Una casa pagada en un buen barrio, una cartera de inversiones que funcionaba, una reputación que abría puertas. Y cuando mi hija se casó con su esposo, 4 años atrás, lo intenté. De verdad lo intenté. Lo invité a cenar, le pregunté por su trabajo, escuché cuando hablaba de sus proyectos. Tenía muchos proyectos, del tipo que necesitan el dinero de otras personas para volverse reales. La primera vez que me pidió dinero prestado fue 18 meses después de la boda. Tenía una oportunidad, dijo. Un negocio con un amigo. Necesitaba $35,000 por 60 días, 90 como máximo. Me los devolvería con intereses. Se los di. No porque pensara que era una inversión sólida, sino porque estaba casado con mi hija y quería que las cosas funcionaran. Eso fue hace 26 meses. Había devuelto 9,000. El resto, 26,000, existía solo como una serie de promesas cada vez más confiadas. Mi hija sabía que yo le había dado el dinero. En su momento me lo agradeció. Desde entonces, el tema no había vuelto a aparecer. Pensé en todo esto esa noche sentada en mi cocina. Los fiambres, el árbol pequeño, la forma en que él me miró en la puerta, la forma en que ella miraba la mesada. Pensé en el hecho de que su casa, la misma a la que acababa de manejar 40 minutos para llegar, tenía mi firma en el préstamo original como codeudora. No porque me lo hubieran pedido por gusto, sino porque no calificaban sin mí. 3 años atrás, antes de la boda, mi hija había venido con papeles explicándome que el banco necesitaba un codeudor. Yo había firmado. Nunca dije nada al respecto tampoco. Me levanté y me hice un café. Después abrí la computadora y empecé a mirar cosas que no había mirado en un tiempo. Los documentos del préstamo. El pagaré original que había hecho redactar cuando le di los 35,000. Los papeles de la codeuda de la hipoteca. No estaba enojada. Eso es importante entenderlo. El enojo es ruidoso y te vuelve descuidada. Yo sentía algo más silencioso que eso. Sentía claridad. Llamé a mi abogado a la mañana siguiente, un hombre con quien trabajaba desde hacía 15 años. Conoce cómo pienso, y yo conozco cómo trabaja. Le expliqué la situación. El préstamo sin pagar, la codeuda de la hipoteca, el patrón que había estado documentando calladamente durante 2 años, los pagos a medias, las excusas, la forma en que el monto adeudado se iba diluyendo en cada conversación. Escuchó sin interrumpir. Después dijo, ¿querés formalizar esto? Quiero opciones, le dije. Me dio 3. La primera era una carta formal de intimación por el monto adeudado, dándole 30 días a mi yerno para responder antes de escalar. La segunda era revisar mi responsabilidad en la hipoteca compartida, que tenía algunos puntos que valía la pena explorar
según el historial de pagos de esa cuenta. La tercera era una conversación para la que yo todavía no estaba lista, pero que igual me señaló. La posibilidad de salir por completo de esa hipoteca y qué implicaría hacerlo. Le dije que empezáramos con la carta de intimación. Salió por correo certificado el 26 de diciembre. Mi hija me llamó el 28. Supe antes de atender de qué se trataba. Mamá, dijo, nos llegó una carta. Lo sé, dije. Silencio. ¿Por qué no hablaste con nosotros? Pensé en los fiambres sobre la bandeja del supermercado. Pensé en cómo ella había mirado la mesada durante 40 minutos mientras yo estaba sentada en su cocina. Llevo hablando 2 años, dije. Intenté hablar. Eso no es justo. Él me dijo que te iba a pagar. Solo necesita más tiempo. Tuvo 26 meses. Más silencio. Mamá, es Navidad. Fue Navidad hace 2 días, dije, y manejé 40 minutos, y me senté en tu cocina, y no comí nada mientras tu marido me servía fiambre sobrante en una bandeja de plástico. No dijo nada por un momento. Eso no. Él no quiso decir eso. ¿Cómo lo quiso decir entonces? No contestó. No estoy tratando de lastimar a nadie, dije. Pero $26,000 son $26,000 y necesito saber que se está tomando en serio. Colgamos sin resolver nada. Dijo que iba a hablar con él. Le dije que estaba bien. Las dos sabíamos lo que eso significaba y lo que no. Lo que pasó en las 6 semanas siguientes, no lo esperaba del todo. La carta de mi abogado exigía una respuesta. La de mi yerno, a través de un abogado que aparentemente contrató para eso, fue que el préstamo había sido informal, sin documentación, y que constituía un regalo. ¿Un regalo? Yo tenía un pagaré firmado con su firma. Su abogado aparentemente nunca había visto ese documento antes de mandar la respuesta. Le enviamos una copia. La siguiente respuesta tardó 12 días y el tono era notablemente distinto. Pero mientras tanto pasó algo más. Mi abogado, revisando la codeuda de la hipoteca, encontró algo. Mi yerno había refinanciado la casa 14 meses antes. Yo seguía figurando en el préstamo original como codeudora, pero el refinanciamiento se había procesado sin mi conocimiento ni mi liberación formal de responsabilidad. Había preguntas serias sobre si eso se había manejado correctamente. No voy a entrar en todos los detalles legales, porque son tediosos y esto no es un tribunal. Lo que importa es que yo tenía una ventaja que no sabía que tenía, y mi yerno tenía una exposición que no sabía que yo conocía. Mi hija me volvió a llamar en enero. ¿Podemos vernos? Solo vos y yo. Le dije que sí. Nos encontramos en un café cerca de mi casa. Vino sola. Se la veía cansada, del tipo de cansancio que no tiene que ver con dormir. Pidió un café, envolvió las 2 manos alrededor de la taza y no dijo nada por un minuto. Después dijo, ¿qué tan grave es esto? Le dije la verdad. Le conté sobre el pagaré, el problema del refinanciamiento, lo que había encontrado mi abogado. No lo dramaticé, simplemente se lo puse todo sobre la mesa. Era mi hija y merecía saber en qué estaba metida. Escuchó. Su cara hizo varias cosas mientras yo hablaba. Cuando terminé, preguntó, ¿sabías del refinanciamiento cuando pasó? No. Él me dijo que vos habías estado de acuerdo. La miré. Dijo que habían hablado por teléfono, agregó. No hablamos por teléfono desde el Día de Acción de Gracias de hace 2 años. Antes de eso, el verano anterior. Se quedó con eso un momento. Hay más cosas, dijo bajito,
cosas que fui descubriendo. No insistí. Solo esperé. Me contó que 2 semanas después de que llegara la carta de intimación, había empezado a prestar más atención a las finanzas de la casa. No espiando, solo mirando con más cuidado cosas que había firmado sin fijarse bien. Encontró cuentas que no sabía que existían, transferencias que no podía rastrear, un préstamo de un colega de su marido del que nunca le había hablado, un préstamo personal, $42,000, tomado contra una promesa verbal que involucraba parte del valor de la casa. Ella no sabía nada de eso. No sé con quién me casé, dijo. No estaba llorando. Ya había llorado. Estaba en ese lugar plano y silencioso al que uno llega cuando ya lloró todo lo que tenía que llorar, y lo que queda son solo los hechos. Estiré la mano por encima de la mesa y la puse sobre la suya. No tenés que resolver todo esto hoy, dije. Me siento tan tonta. No sos tonta. Él fue cuidadoso con lo que te mostraba. Asintió, mirando el café. Necesito un abogado, dijo. Puedo ayudarte con eso, contesté. El proceso legal tardó 4 meses en total. Mi yerno, enfrentado al pagaré, al problema del refinanciamiento y a las otras deudas que mi hija había descubierto, negoció. No quería ir a juicio. Su abogado se lo desaconsejó. Había demasiados frentes en su contra. Llegamos a un acuerdo. Firmó un plan de pago estructurado por los 26,000, en cuotas mensuales durante 3 años, con un gravamen sobre ciertos bienes en caso de incumplimiento. El problema del refinanciamiento se resolvió con una liberación formal de mi codeuda y un pago compensatorio modesto para cubrir los honorarios de mi abogado. Todo quedó documentado. Todo quedó firmado. También tuvo que resolver por separado lo del colega que le había prestado los 42,000. Eso ya no era asunto mío, pero sé que no le resultó nada fácil. Mi hija pidió el divorcio en marzo. La parte más difícil de todo esto no fue el proceso legal. Eso fue solo trabajo, y yo ya había hecho trabajos más duros. Lo más difícil fue ver a mi hija hacer las paces con 4 años de su vida. Se mudó a un departamento alquilado en febrero, mientras avanzaba el divorcio. Un lugar pequeño, prolijo, en un edificio que yo conocía bien administrado. Había hecho trabajos de consultoría para esa inmobiliaria años atrás. No armé nada para que terminara ahí, pero cuando me contó que estaba buscando en esa zona, le mencioné lo que sabía del edificio. Me preguntó una vez, un mes después de mudarse, si me sentía reivindicada. Lo pensé de verdad antes de contestar. No, dije. Reivindicada implicaría que quería tener razón. Yo no quería tener razón. Quería mis $35,000 y un yerno que me mirara como si mereciera un lugar en la mesa. Se rió un poco con eso. Primera vez que la escuchaba reírse en mucho tiempo. Lo de la silla realmente te afectó, dijo. Lo de los fiambres me afectó, contesté. Asintió. Lo sabía. Hay algo que nadie te cuenta sobre ser madre de una hija adulta. Nunca dejas de ser su madre. Solo perdés la capacidad de intervenir directamente. Observás. Esperás. Tratás de quedarte lo suficientemente cerca para que, cuando las cosas salgan mal, y a todos les sale algo mal alguna vez, sepan que pueden llamarte. Pude haber armado una escena esa noche de diciembre. Pude haber dicho algo mientras estaba parada en esa cocina con una bolsa de regalos de Navidad, una botella de vino y una bandeja de fiambres delante mío. Tenía todo el derecho de decir algo, pero aprendí, en 59 años, que lo más poderoso que uno puede hacer
en un lugar donde alguien decidió tratarte como un problema, es irse. Simplemente irse, en silencio, sin darles la escena que estaban esperando. Dejar que se pregunten qué estás pensando. Dejar que se enteren después. El acuerdo de pago se ha cumplido puntualmente durante 7 meses. Reviso la cuenta cada vez que llega el pago y no siento exactamente satisfacción. Siento algo más parecido a un cierre, como una cuenta pendiente que finalmente pasa a la columna correcta. Mi hija y yo cenamos juntas cada 2 domingos, a veces en su casa, a veces en la mía. Estamos reconstruyendo algo. Es lento, y una parte es incómoda, de esa incomodidad que queda cuando las dos cargamos con el recuerdo de algo que dolió. Pero ella aparece, y yo aparezco, y vamos descubriendo, semana a semana, cómo es esta relación ahora. Es distinta a antes, más silenciosa en algunos aspectos, más honesta en otros. Ahora me pregunta cosas que antes no preguntaba, sobre dinero, sobre decisiones, sobre si está siendo lo bastante cuidadosa. No porque yo se lo pida, sino porque aprendió algo el invierno pasado que no quería saber, y ahora prefiere saber las cosas de antemano. Eso es crecimiento, un crecimiento doloroso, pero crecimiento igual. Hace unas semanas me llamó un domingo por la mañana y me preguntó si quería ir a ver un partido de fútbol. A mí ni siquiera me gusta tanto el fútbol. A ella tampoco. Pero comimos comida buena que ella misma había cocinado, en platos de verdad, en una mesa de verdad. Nos sentamos y charlamos durante los momentos lentos del partido. Llevé una botella de vino que elegí en la tienda de la calle Rosales. Una buena botella. Notó la etiqueta y me preguntó si era la misma que había llevado en Navidad. Otra cosecha, le dije. Miró la botella un momento. Perdón por lo de Navidad, dijo. Lo sé, le contesté. Deberías haber dicho algo cuando pasó lo de los fiambres. Sí, dije. Deberías haberlo hecho. No lo discutió. Solo asintió y nos sirvió una copa a cada una. Brindamos por un partido que a ninguna de las dos le importaba demasiado. Y pensé en todo lo que había cambiado en 11 meses, y en lo extraño que resultaba que todo hubiera empezado con una bandeja de fiambres de plástico y 40 minutos de silencio. Algunas cosas necesitan enfriarse mucho antes de poder encontrar el camino de vuelta al calor. Todavía estoy aprendiendo eso. A los 59 años, todavía lo estoy aprendiendo. Pero puedo decirles esto. La lección se asimila mucho más fácil cuando estás sentada en una mesa de verdad, con una copa de vino de verdad, frente a alguien que finalmente dejó de mirar la mesada y te contó la verdad. Esa es la parte que vale la pena esperar.